que uno respire bien, que como que no deja que uno camine bien. Y uno llega a la casa de Dios y en la casa de Dios, Dios quita nuestras cargas, porque su yugo es fácil y ligera su carga, porque todos los que estén trabajados y cargados pueden ir a Él y Él da descanso. La bendición del Señor en su casa, gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Hoy culminamos la porción de 2 Corintios capítulo 10, que habíamos comenzado hace unos martes, gloria a Dios. Vamos a leer del 3 al 6. Hoy vamos a estar tocando ese versículo 6, gloria a Cristo. No sé si, no recuerdo bien si lo expliqué el martes pasado. Vamos a estar tocando los primeros martes de cada mes. Vamos a tocar el tema que tiene el movimiento, que el tema es fidelidad, y se asignó a cada mes un fidelidad. Este mes de enero fue fidelidad en, gloria a Dios, la fidelidad de Dios a nosotros. Y pues el próximo mes pues habrá otro tema. Y ese primer martes de cada mes pues se va a tocar ese tema del movimiento del mes, pero los otros martes pues vamos a continuar con las reflexiones que hemos tenido. Hoy culminamos con esta porción de 2 Corintios 10, del 3 al 6, y luego ya el martes que viene estoy contemplando comenzar en Gálatas capítulo 6, y vamos a tomar una porción de ahí y estudiarla y reflexionar acerca de ella verso por verso como hemos hecho. En esta noche vamos a leer esa porción de 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 6. Puede ponerse de pie si así desea, gloria a Cristo. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque anduviésemos, disculpe hermano que estoy, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Les voy a repetir ese último versículo que es el que vamos a estar enfocándonos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te bendecimos en esta noche. Te adoramos, Padre Celestial, y te exaltamos, Padre amado. Señor, ante ti estamos en este momento para recibir tu palabra. Dios mío, para que tu palabra obra en nuestros corazones, para poder recibirla, atesorarla, ponerla por obra, Padre Celestial, para que sea ella guiándonos en este camino, Dios mío, que hemos comenzado, que sea ella instruyéndonos, que sea ella penetrando hasta lo más profundo y haciendo la obra para la cual tú la envías, Padre Celestial. Espíritu Santo, Señor, que podamos entenderla, retenerla, Padre Celestial. Danos sabiduría para comprender, Señor, las maravillas que hay en tu palabra, Padre amado. Ante ti estamos todos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Yo por lo general esta porción siempre la he escuchado hasta ese versículo 5. Como que ese versículo 6 no se toca mucho. Y a vista suena un versículo bien fuerte. Porque está Pablo, el apóstol, diciendo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y por lo general, las cosas que mencionan obediencia y perfección a nosotros como que, porque tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con perfección, reconocemos que no somos perfectos y cuando enfrentamos versículos así chocamos, porque nuestras imperfecciones chocan con lo que la palabra quiere de nosotros y nuestras desobediencias chocan ante la obediencia que demanda la palabra de nosotros. Y por lo general pues somos estremecidos de alguna forma por eso. Y yo quiero llevar, hermano, porque este versículo, por la gramática y el lenguaje, uno puede entender una cosa cuando el apóstol está refiriéndose a otra.
Y yo quiero llegar a este versículo, pero primero quiero que tengamos en mente lo siguiente, para entender qué es lo que está diciendo el apóstol aquí. Porque tenemos que tener en mente que Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia donde había desobediencia, una iglesia donde habían pecados terribles, había un adulterio que no se conocía ni aún entre los gentiles, cosa similar, que esté un hombre con la esposa de su padre, una cosa, había errores doctrinales, había división, unos decían que eran de fulano, otros decían que eran de otro, otros decían que eran de Jesús, había un revolú. Y entonces Pablo le está hablando a esta iglesia. Y esta es la iglesia que algunos de entre la iglesia estaban atacando a Pablo, el ministerio de Pablo. Y ahí es que llega esta porción que dice, si su Biblia tiene un título, ese capítulo 10 dice, Pablo defiende su ministerio. Que eso lo hemos tocado los otros martes, que esta porción está escrita porque Pablo se vio en la necesidad de defender su ministerio ante la iglesia de Corintios, porque precisamente habían personas que cuestionaban su ministerio, que cuestionaban su andar, que cuestionaban la autoridad con que él venía, que si era apóstol o no era apóstol, que fulano era mejor, que el otro era mejor, y entonces Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. Y entonces toca esa parte tan poderosa, hermano, que hemos aprendido tanto de que él dice, porque en el versículo 2 dice, él termina diciendo, a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea que él está respondiendo a eso, que hay algunos que lo tienen a él como si anduviera conforme a la carne. Y ahí es que él les dice, pues aunque andamos en la carne, hablando de él mismo, que son palabras que nosotros aplicamos a nosotros, en sentido de que nosotros como cristianos tenemos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero tenemos que tenerlo en el contexto ahora para entender el versículo 6. Ahora tenemos que cambiarlo un poco inicialmente, después lo vamos a aplicar a nosotros, pero inicialmente desligarnos un poquito y verlas como las palabras de Pablo. Como Pablo hablando por él mismo. Como Pablo frente a esa iglesia que, como le mencioné, tiene esas situaciones y él se ve en la necesidad de defender su ministerio, y de la forma que lo hace es él diciendo, pues aunque andamos en la carne, aunque parecemos débiles, aunque parecemos que no somos como Apolos, que no somos como fulano, que no somos como los otros apóstoles, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas, y ahí le dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí en el versículo 6 le está hablando Pablo a ellos de él, y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea que Pablo le está diciendo, y yo estoy pronto para castigar toda desobediencia. Le está diciendo, yo tengo estas armas que aunque parece que aunque estamos en la carne, no andamos en la carne, tengo todas estas armas espirituales, tengo toda esta autoridad de destruir fortalezas, de llevar cautivo todo pensamiento, de derribar argumentos, tengo todo eso y estoy dispuesto a utilizar toda la autoridad que Dios me dio para castigar toda desobediencia. Las palabras de un apóstol, las palabras de Pablo a la iglesia de Corintios. Pero dice, y aquí es que viene, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y ahí lo que está diciendo, no está diciendo que cuando la obediencia de los corintios todos sean perfectos, sino que cuando la obediencia de ellos llegue, de la iglesia en general, llegue a lo máximo. ¿A qué se refiere con eso? Que dentro de la iglesia de Corintios habían personas que por medio de la administración de Pablo enviar cartas, de no necesariamente él usar de cantazo toda la autoridad y el poder que tenía para castigar, que él lo había hecho en otras ocasiones, y los comentaristas entienden que cuando él dice que tengo poder para castigar, es que él tenía poder de parte de Dios y autoridad para excomunicar, para entregar a Satanás, como en otra carta mencionó de algunos, y a fulano los entregué a Satanás, para ver si así se arreglan.
Y él está diciendo, yo tengo autoridad de hacer eso. Tengo autoridad de hacer eso, pero lo haré cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que está diciendo cuando la mayor cantidad de los corintios, cuando todos los que se van a arreglar se arreglen, ahí es que Pablo iba a ejercer esa autoridad, pero no antes. Primero él estaba procediendo con cartas, primero él estaba procediendo con palabras de amor, de tratar de convencer, de hablar a la conciencia, de hablar al corazón por medio de la palabra de Dios, para que los corintios entendieran que estaban en errores, que los corintios entendieran que tenían que arrepentirse, que los corintios entendieran que lo que estaba sucediendo entre medio de ellos no era de Dios, que ellos pudieran entender por completo lo que estaba sucediendo, lo que había en sus corazones, que ellos pudieran poner y ejercer lo que Pablo les dice, que aunque andan en la carne, entiendan que sus armas no son carnales. Entiendan que pueden haber fortalezas en sus vidas, pero Dios le da la autoridad al cristiano y el poder para derribar esas fortalezas. Que tienen la autoridad y el poder para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y Pablo estaba tratando con los corintios para que hicieran eso antes de él utilizar y castigar a los que no se iban a arreglar. Porque él sabía que iban a haber algunos que no se iban a arreglar. Pero habían otros que por la palabra iban a arrepentirse, iban a caer el tiempo y la iglesia de Corintios iba a continuar. Y Pablo está diciendo eso. Un ejemplo que podemos traer a algo más similar a nosotros es nosotros tener un hijo rebelde. Nosotros tener un hijo rebelde, difícil. Yo me pongo a mí como ejemplo. Mi mamá, yo era un hijo rebelde, difícil, horrible, hermano. Usted no me, antes de Cristo, usted no me quería ni de hijo, ni de sobrino, ni de nada. Pues mi mamá, con su hijo rebelde, ¿qué hizo? Me llevó a psicólogo, me llevó a psiquiatra, me llevó a programas, me trató conmigo, los consejeros en la escuela, todo el mundo. Ella hizo todo lo posible para ver si el muchacho se arreglaba. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo ahí es que él tiene la autoridad para castigar, como mi mamá tenía la autoridad para castigar. Mi mamá tenía la autoridad, mira, para decirme, aquí no entras más. Pero siguió. Tuvo paciencia conmigo, hermano. Tuvo paciencia. En ocasiones me decía, no puedes salir de la casa, y ¿qué yo hacía? Yo me iba por la ventana. Porque las ventanas eran esas de guillotina. Y cuando yo digo que me iba por la ventana, no estoy hablando de que me iba de una casa, de un piso, por la ventana. Estoy hablando de que yo me metía porque el cuarto mío daba porque era un penthouse donde vivía mami. Y yo me tenía que meter en el cuarto de mi hermano, decirle a mi hermano que se callara la boca, tratar mal a mi hermano, salir por la ventana de él para brincar para esa área, para brincar por el puentecito que había, que el puentecito era como de 4 pies, para yo brincar de esa ventana, porque si no caía en el puentecito de 4 pies, allí habían 5 pisos para abajo y para acá habían 5 pisos para abajo. Y yo hacía eso. Y mi mamá tenía paciencia. Y seguía teniendo paciencia. Y seguía teniendo paciencia hasta que llegó el día que usó de su autoridad. Hasta que llegó el día que, como les he testificado, llegué a casa y la casa estaba vacía. Pero ven a qué estoy comparando esto. Que Pablo estaba tratando con los corintios de paciencia, de trabajar los asuntos, de vamos a bregar esto, de dejen eso, anímense acá, trabajen en esto, busquen esto, dejen esto. Él estaba tratando con ellos porque él le está diciendo que él tenía una cierta autoridad. En mi caso, como le dije, el ejemplo, ¿qué pasó? Se me cerraron las puertas de la casa. Se fueron. Porque hice que llegara a ese extremo. Y Pablo está diciendo, cuando menciona eso de cuando vuestra obediencia sea perfecta, o sea que cuando todos los que están en la iglesia de Corintios llegaran a esa obediencia, porque él estaba esperando la obediencia de ellos. Ya después, pues se disponía a hacer otra cosa. Entonces, ¿a qué podemos aplicar esto a nuestra vida, hermano? Precisamente en la familia es un sitio que lo podemos aplicar. A veces, hermano, porque nosotros tendemos a si vemos un problema, una situación, a atacarlo.
pero atacarlo, porque esa es nuestra tendencia. Y a veces se nos olvida indagar los por qué. ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué mi hijo está actuando así? ¿Por qué mi familia le está actuando así? ¿Por qué me salió de esa forma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? Y indagar un poco. Y buscar entonces una manera de vamos a corregir los asuntos, vamos a enmendar, vamos a perdonarlos, vamos a ver qué hacemos para que esto no termine en lo peor. Porque Pablo estaba diciendo, yo estoy dispuesto a que esto termine en lo peor. Era lo que estaba diciendo Pablo. A que termine en castigo, que nadie quiera, hermano. Lo menos que uno quiere, porque cuando hablamos de castigo estamos hablando ya de lo último. De lo último. Y vamos a ver más adelante cómo es que Dios trabaja, porque Dios antes de castigar como tal, Dios da oportunidad. Y Dios da oportunidad. Y su misericordia se extiende. Y así estaba diciendo Pablo, antes de llegar a lo extremo, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué se puede corregir. ¿Qué se puede corregir apelando a la conciencia? ¿Qué se puede corregir utilizando las escrituras? ¿Qué se puede corregir trayendo a memoria nuestra identidad como cristianos? ¿Qué se puede corregir en mi vida? Y véalo usted personal, ¿qué yo puedo corregir en mi vida con las herramientas que se me están dando? Que yo sé, porque hermano, cada uno de nosotros sabemos de qué estamos faltos. Lo conocemos. Y si no lo conocemos, tenemos la capacidad de decirle al Espíritu Santo, que yo tengo que trabajar. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo lo hace. Le deja saber a uno, a veces no de la forma que uno quiere, pero de momento uno dice, Señor, ¿en qué tengo que trabajar? Y te ves en una situación y le sales con actitud a alguien. Y eso es como que el Espíritu Santo dejándote saber, con eso es que tienes que trabajar. Estamos en una situación donde requiere paciencia de nuestra parte y la paciencia se nos va y nos dieron las papitas frías y le tiramos las papitas al de Wendy. Pues ahí el Señor te deja saber, tienes que trabajar con eso. Y son cosas, hermanos, es el día a día. La vida del cristiano es del día a día. De las cosas que no parecen muy espirituales. Porque no vemos las alas de los ángeles, ni vemos plumas de ángel, ni vemos rayos y centellas y cuánta cosa hay. Pero la vida del cristiano es el día a día. La vida del cristiano es las interacciones con los demás. La vida del cristiano, la vida santa del cristiano es en la soledad, es cuando nadie nos ve, es cuando hablamos con nuestros familiares, cuando hablamos con nuestros esposos, nuestras esposas, cómo hablamos, de qué forma hablamos, es el día a día. Esa es la vida santa del cristiano. Porque, hermano, pueden haber muchas personas que puedan resistir unas tentaciones que uno diría, pero ¿cómo resistió esa tentación? Pero no resisten la tentación de cómo hablar, de cómo dirigirse, de me voy a atribular por esto, de mis emociones me dominan y se pueden resistir tentaciones tan grandes, hermano. Porque, y yo puedo hablar de mí. Yo no tengo problema, ya yo no tengo problema con alcohol ni con la droga. Eso Dios lo trabajó. Y yo sé que lo hizo y no esa tentación. Yo tuve que vivir con mis padres un tiempo después de convertirme y ellos no le servían al Señor y ahí estaba el alcohol que yo tenía que todas las noches yo no podía acostarme si no estaba intoxicado con algo. No podía dormir, tenía que intoxicarme. Y entonces, pues ya ellos tenían alcohol ahí, tenían cuánta cosa hay. Y Dios trabajó eso conmigo. Y uno diría, pues ya, eso era lo que Dios tenía que trabajar en mi vida. Ya después de eso, Francisco, sin alcohol y sin droga, eso es lo más chévere que hay en el mundo. Ya llegó la perfección. No, ahí vamos a bregar más. El alcohol, la droga, esto que se manifestaba así, eso era un síntoma de algo más profundo, del pecado que había en el corazón, se manifestaba así, pero vamos a seguir bregando, vamos a seguir moldeando,
Vamos a ver e indagar qué es lo que hay ahí. La paciencia de Dios para con nosotros. Que Dios tiene todo poder para castigar, hermano. Dios tiene todo el poder para desecharnos y echarnos ¿a dónde? Al infierno. Una predicación que desató uno de los avivamientos más grandes en los Estados Unidos fue una predicación de Jonathan Edwards que se titulaba En las manos de un Dios airado. Y él lo que hablaba era que la sociedad completa, que cada persona estaba bajo las manos de un Dios airado. Porque todo el mundo se había descarriado, porque la violencia había subido, porque la gente había dejado a Dios y estaban en las manos de un Dios airado. Y en cualquier momento, esa mano de Dios, que era lo único que permitía que no cayeran a lo más profundo del infierno, podía ser quitada. Que Dios podía utilizar de su castigo. Que Dios podía, y él lo comparaba como cuando un arquero coge una flecha y la echa hacia atrás, que así estaba Dios, con la flecha hacia atrás y aguantando. Usted ha tratado de coger, no sé si lo ha tenido, pero por ejemplo, coger algo elástico y dejarlo así, estirarlo, algo elástico. Al principio parece que uno aguanta. Esto yo puedo hacerlo, esto no se me cansa el brazo, pero mientras uno más lo aguanta, más se debilita uno, más fuerza hay que hacer. Pues él comparaba a Dios en cierta forma con eso, que la paciencia de Dios había detenido la ejecución de los juicios de Dios para con los hombres. La había detenido, pero que ya la flecha estaba estirada, ya estaba puesta en el arco. Y que iba a haber un momento donde Dios iba a soltarle esa flecha, donde Dios iba a soltar su juicio, donde Dios iba a traer retribución sobre la tierra y sobre los seres humanos. Que nosotros sabemos que la manifestación más completa de esa ira es en la gran tribulación, donde ninguno queremos estar. Pero la paciencia de Dios, de esperar ese castigo tan horrible que tiene, Dios tiene toda autoridad, hermano. Dios tiene toda autoridad para derramar su ira. No hay nadie que le pueda cuestionar a Dios y disponer, no, Dios, derrama aquí, derrama allá. Es solamente la voluntad de Dios. Dios ante Sodoma y Gomorra, Dios fue a donde Abraham y le dijo, y Abraham intervino. Abraham dijo, pero si hubieran tanto. Y Dios dijo, bueno, si hubieran tanto, pues no lo hago. Y si hubieran tanto, pues no lo hago. Pero no era que Abraham estaba convenciendo a Dios y estaba negociando con Dios, es que Dios estaba dispuesto a hacer lo que él estaba dispuesto a hacer. Ejemplo de Nínive. Dios envió a Jonás y le dijo, yo voy a traer estos juicios sobre Nínive. Ve allí y predícale. Y Jonás, y qué tremendo, hermano, porque Jonás conocía la misericordia de Dios. Jonás decía, es como si nosotros ahora mismo decir, hermano, que los fuegos que están en California, que queme todas las casas y que queme a todo el mundo. Y no les vamos a hablar de misericordia ni de arrepentimiento porque que se quemen todos. Es como nosotros decir eso. Jonás estaba diciendo que no, pues Señor, si tú vas a enviar el juicio, mátalos a todos si son malos. Si son malos, son desobedientes. Usa de toda tu autoridad para castigarlos. Y que se mueran y que sufran. Pero Dios le dijo a Jonás, ve para allá. Y Jonás fue, ¿y qué hizo Dios? Porque ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos fueron llamados, como dijo Pablo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y entonces Jonás fue para allá, para Nínive. Le predicó a Nínive y Nínive dijo, hay que arrepentirse. Su obediencia se perfeccionó. Su obediencia llegó a la magnitud que Dios quería de ellos. Y Dios los perdonó. Dios los perdonó. Porque, hermano, es cierto que los juicios de Dios son terribles. Pero también es cierto que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces nosotros somos tan rápidos en ejercer un juicio
Porque, hermano, cuando Pablo menciona todo esto, porque hemos estudiado estas porciones y han sido porciones poderosas, que han ministrado a nuestra vida, que nos han llenado de verdad tenemos esa autoridad. De verdad yo puedo destruir fortalezas con las armas que Dios me ha dado. De verdad Dios me ha dado esa armadura tan poderosa, tan terrible para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pues voy a usarla. ¿A quién es el primero que le cortó la cabeza? Y Pablo dice, yo tengo toda esa armadura y todo ese poder y me voy a aguantar de cortar cabeza. Y así mismo, hermano, nosotros tenemos que entender que lo que Dios ha depositado sobre nosotros es sobrenatural. Es una unción, hermano, que sobrepasa aún nuestro entendimiento humano, que es una autoridad que va por encima de las autoridades y los principados de este mundo, que tenemos unas armas espirituales que son reales, que sean espirituales y no podamos agarrarlas con nuestras manos, no le quita el valor, no le quita el poder. Que tenemos todo eso. Y entonces Pablo aquí nos dice, todo eso, úsalo de esta forma. Úsalo. Pero tenemos que ver cómo usamos. Tenemos que ver de qué forma utilizamos lo que Dios nos dio. Porque Pablo está ahí revelando el corazón de Dios. El corazón del Dios que entregó a su Hijo. Que teniendo toda autoridad para decir, mi hijo no muere por nadie, porque nadie se merece que mi hijo muera por ellos, teniendo toda autoridad para decir eso y teniendo toda autoridad para decir, no hay salvación para la humanidad, dijo, mi hijo va. Y el hijo dijo, voy. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y tuvo paciencia. ¿Con cuánto Dios tuvo paciencia? Porque no sé si es nada más conmigo. Haga el ejercicio para declararle a Dios que tuvo paciencia con usted. Si Dios tuvo paciencia con usted, alce la mano, haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Porque, hermano, hay que reconocerlo, que Dios tuvo paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces en el mundo después nos dimos cuenta? A mí me pasó que después me di cuenta. Cuando estaba en el mundo estaba ciego. Y no me di cuenta que Dios estuvo ahí tratando de que yo me evitara todos los sufrimientos que pasé. Y todos los cartazos, y todos los dolores de cabeza, y todas las consecuencias de mi desobediencia. Dios estaba ahí tratando de que mi obediencia fuera perfecta. Antes de castigar. Antes de ejercer su juicio. Y hermano, gloria a Dios que esperó. Qué bueno que Dios esperó, qué bueno que Dios usó de paciencia para con nosotros, qué bueno que Dios usó de misericordia para con nosotros, qué bueno que Dios usó de gracia y no derramó su castigo sobre nosotros. Porque consecuencias son una cosa, hermano. Hay que separar las consecuencias del castigo. Las consecuencias no son un castigo. Las consecuencias son consecuencias. Pasaron no porque alguien esté imponiéndote algo, sino que sucedieron porque 2 más 2 es 4. Porque decidí tomar esto, hacer esto, y la consecuencia fue esto. Un castigo es algo impuesto por otra persona. Una consecuencia es algo que, para decirlo así, sencillo, uno se lo busca. Es consecuencia. Castigo. Cuando hablamos de castigo, estamos hablando de algo mucho más fuerte. Ahí estamos hablando de caerle en las manos de un Dios vivo. Ahí estamos hablando de que Dios con propósito caiga sobre nuestra vida y nos castigue. Y tiene la autoridad para hacerlo y no lo hace. Y que nosotros suframos las consecuencias de ciertas consecuencias y de algunas consecuencias Dios nos libró. Sufrimos una, pero de otra Dios nos libra. Y gloria a Dios por eso. Pero aquí, hermano, entiendo que ninguno de nosotros, si estamos aquí hoy, hemos sufrido el castigo máximo que demanda nuestro extravío, nuestra rebelión y nuestra desobediencia, que sería el infierno. O sea que Dios tuvo misericordia de nosotros, teniendo todo poder, toda autoridad. Y nosotros, hermano, teniendo estas herramientas, esta autoridad, de igual forma,
usemos de misericordia, de compasión. Más adelante él habla y menciona lo que es el ejercer y hacer la voluntad de Dios en su vida, lo que es sufrir, todo lo que él ha padecido y cómo ha visto a Dios obrar y a mano de quienes los ha padecido, pero que ha aprendido a perdonar, a seguir hacia adelante, a llevar en sus cuerpos las marcas de Cristo. Porque él dice que fue azotado, que fue dejado por muerto, y eso no fue azotado, no lo azotaron, fueron personas que le hicieron eso. Fueron seres humanos que le hicieron eso. Fueron de su propio pueblo, judío, israelita, que le azotaron, que le entraron a pedrar, y él seguía y les predicaba. Y él seguía y les hablaba. Pues nosotros, hermanos, tengamos paciencia con este mundo. Yo sé que no, que a veces nos dan ganas de ser como Juan y Jacobo. Señor, manda fuego del cielo que los consuma a todos. Porque la maldad, hermano, no se crea. Si a nosotros, que somos de esta tierra, que somos seres humanos, que estamos sujetos a pasiones, que cometemos errores, que no somos perfectos, si a nosotros nos incomodan las cosas que hace el ser humano sin Dios, si a nosotros nos repugna, si a nosotros nos estremece, si a nosotros nos... ¿Cuánto más al Dios Santo? Y Él se quedará, hermano, porque hay algo... Dios es justo. Dios es justo. Llegará el día, hermano, que toda injusticia aquí en la tierra va a ser pagada. Todo lo que no se cubrió con la sangre de Cristo va a ser pagado. Y va a llegar el juicio de Dios sobre las naciones, como dice Apocalipsis. Uno, hermano, lea el juicio de Dios cuando se derraman las copas de ira. Esta tierra, lo que va a experimentar esta tierra, es terrible. Es terrible. La humanidad, hermano, no va a quedar casi seres humanos en la tierra después de que se derramen todos esos juicios. Por enfermedad, por hambre, por guerra, por desastre, por la mano de Dios. Eso va a llegar. En lo que llega, prediquemos esta palabra. En lo que llega, apelemos más a la misericordia. En lo que llega, tengamos nosotros paciencia porque va a llegar nuestra redención. Pero en lo que llega, hermano, esta arca hay que llenarla. Hay que llenarla. No podemos, por nosotros estar seguros y salvos, olvidar que hay personas pereciendo allá afuera. De nuestros familiares, hermanos, de personas tan cerca como que viven con nosotros. Que aunque uno los ve que están respirando lo más bien, pero su fin es fin de muerte, es fin de castigo. Y lo que queremos es que conozcan la salvación. Lo que queremos es que lleguen a conocer lo que nosotros hemos conocido. Y parte de eso, hermano, parte de eso es nosotros, con toda la autoridad que tenemos, que podemos desechar, hermano. Nosotros podemos desechar a la gente. Claro que sí. A cada rato el ser humano hace eso. Usted no ha escuchado que le ponen la X a alguien y lo desechan. Y ya con este se le puso la X. ¿Podemos hacer eso? Tenemos nuestro derecho de hacerlo. Pero en esta noche Pablo dice, yo tengo autoridad para ponerle la X a cualquiera. A cualquiera. Pero voy a esperar. Pero vamos a usar de misericordia. Pero vamos a ver qué puede hacer Dios. Pero vamos a orar. Vamos a orar a ver qué Dios hace. Vamos a ver cuál es el fruto que puede rendir eso. Porque, hermano, nosotros todos éramos dignos de que nos pusieran la X. Pero Dios tuvo misericordia. Y lo que hizo fue que nos puso la cruz. Nos puso la cruz de frente y nosotros en algún momento dado aceptamos a Cristo. Seamos pacientes, hermano, porque no apresuremos y no nos emocionemos por ver los juicios de Dios sobre esta tierra. Los juicios de Dios van a llegar y van a ser tan terribles
Los juicios de Dios van a ser tan terribles que Dios tiene que sacar a su iglesia de esta tierra. Así de terrible van a ser. Que nos va a sacar. No, hermano, Dios es justo. Dios es un Dios que está irado contra el pecador todos los días, como dice su palabra. Que Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, toda injusticia, toda maldad, toda palabra pensada en contra suya, en contra de Dios, Él la conoce. Él conoce los pensamientos de los seres humanos. Él conoce cuánta maldad tratan de tramar en contra del nombre de Dios, de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Él conoce todo eso. Y como quiera, su misericordia se ha extendido y todavía esta tierra no ha sido consumida. Aprovechemos el tiempo de la gracia. Aprovechemos el tiempo de la misericordia. Porque, hermano, caer en las manos de un Dios vivo es cosa terrible. Y no deseamos eso para nuestra vida ni para la vida de los demás. Así que, hermano, tenemos, como hemos estudiado en esta porción, tenemos tanta autoridad, tenemos tanto poder, hay tanto reservado para los hijos de Dios y Dios nos dice, ejérzanlo bien, utilicen de ese poder conforme al corazón del evangelio, conforme al corazón de Dios, porque el poder no es de nosotros, porque la autoridad no es de nosotros. Es algo que nos es prestado, es algo que nos es dado por gracia, por don. Es un regalo de Dios para utilizarlo conforme a Él y no conforme a nosotros. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios. Que en nuestra vida, hermano, podamos disfrutar y podamos ver el poder de Dios. Podamos, hermano, ejercer la autoridad de Dios, pero siempre esperando su dirección, siempre esperando su autoridad sobre nosotros y no apresurándonos nosotros, sino que hermano, así como Dios ha tenido compasión de nosotros, tengamos de los demás. Y el día de la corrección ha de llegar. El día del castigo tristemente ha de llegar. Pero mientras tanto, usemos de misericordia y prediquemos este evangelio que es capaz de transformar vidas. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tus bendiciones sobre nosotros han sido para bien, han sido para paz, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, te pedimos, Padre amado, Dios mío, que podamos entender nuestra identidad en ti, podamos entender todo lo que tú has puesto en nuestras manos, todas estas armas espirituales, Padre Celestial, que hemos recibido de ti, Padre amado, que sepamos utilizarlas, adiestra nuestras manos para la batalla, enséñanos, Dios mío, y prepáranos para la guerra, que podamos, Padre Celestial, pelear esta buena batalla de la fe, Padre amado, que podamos, Dios mío, perseverar hasta el fin, que podamos, Señor, seguir este camino hasta donde tú dispongas que sea nuestro destino y nuestro final, sea que tú vengas o sea que nosotros vayamos a ti, Padre Celestial. Pero Dios mío, danos la fuerza, Padre amado, para continuar cada día. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle a los diáconos que pasen por aquí.